Bendiciones, qué bueno que me estás acompañando hoy para escuchar lo que Dios tiene para nosotros en este día. Siempre aquí en este programa, nosotros lo que hacemos es compartir lo que Dios nos pone en nuestro corazón para edificación del pueblo. Por eso se llama Viviendo para Cristo, porque aprendemos cosas para poder vivir honrando, exaltando y levantando el nombre de nuestro Salvador Jesús. Hoy tengo un tema muy interesante que me parece que debemos reflexionar profundamente en él, porque nosotros estamos en esta tierra con un propósito general como iglesia y un propósito individual en cada uno de la vida de nosotros. Así que que vamos a estar compartiendo hoy es el propósito general que tiene la iglesia en general. Así que está pendiente, toma nota y revisa, mira o escucha lo que sea posible para ti esta enseñanza más de una vez para que puedas integrar lo que Dios tiene para ti y para mí. Lo llamé tan solo una persona. Y nosotros tenemos que entender que nosotros estamos en esta tierra para ser de influencia a otras personas, ¿verdad? Que nuestra vida, que nuestra conducta, que nuestra forma de vivir sea de inspiración, si así es que podemos llamar, para otras personas. Pues acuérdate que la palabra dice que nosotros somos embajadores en esta tierra de nuestro Señor Jesús, de nuestro Salvador. Y tenemos que estar conscientes y estar pendientes de eso, de que nosotros lo que hagamos sea para hacer una influencia o impactar positivamente a una persona que esté alrededor de nosotros. Así que la palabra claramente, y te lo voy a leer de aquí de mis notas, ¿verdad? La palabra claramente nos dice en Génesis 12, versículo 2, dice: con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso. Esta es la traducción del lenguaje actual. Y ahora viene la parte de la cual estamos basando este compartir que tenemos en el día de hoy. Dice: y serás de bendición para otros. Y serás de bendición para otros. Así que ya nosotros tenemos esa asignación, si así es que le podemos llamar. Ya nosotros tenemos esa responsabilidad de nosotros ser gente de bendición a los que están a nuestro alrededor. Y claro, por supuesto, primero empezamos con nuestra familia, después nosotros seguimos con nuestra comunidad y después nosotros afectamos positivamente el lugar donde nosotros vivimos, nuestra nación. Y cuando yo hablo de nuestra familia, estoy hablando de la familia biológica y de la familia de la fe también. Es que ambas tienen que estar incluidas cuando yo menciono la familia. Mira lo que dice aquí. Yo he visto que en muchas ocasiones, ¿verdad? Dado el caso de que yo le ofrezco consejería a personas o le ofrezco asesoramiento bíblico, pues yo veo que en muchos casos personas que han tenido dificultades, que los han acechado, se han burlado de ellos, la gente los menosprecia, la gente los pone por menos, en este tiempo el término que se usa en estos tiempos es le hacen bullying, ¿verdad? Yo he visto que muchas de esas personas que tal vez hasta no, aún los mismos maestros le han expresado que no tienen futuro, que no van a llegar a ningún lugar, que no piensen que van a alcanzar nada. Yo tengo que decirte que alguien en la vida de estas personas que yo voy a mencionarte como ejemplo, alguien ha sido una sola persona
que le hizo entender a ese individuo que habían posibilidades en su vida, lo ayudó para que pudiera superarse y para que pudiera alcanzar el plan que Dios había establecido para su vida, porque aquí a fin de cuentas la influencia nuestra debe estar dirigida a que nosotros ayudemos a que la gente encuentre su lugar, su posición, su asignación que Dios tiene para ellos en el cuerpo de Cristo y en esta tierra. Y yo te voy a dar ejemplos de personas que ya no están aquí con nosotros, y luego al final te voy a dar uno porque no me va a alcanzar mucho el tiempo, pero te voy a dar aunque sea un ejemplo de la palabra también para que tú te des cuenta. Fíjate que hay muchas personas que han sido hasta genios, pero que han sido incomprendidos, que les han dicho muchas cosas que han sido diferentes a lo que la norma establece, y los han insultado, los han puesto en una esquina, los han rechazado, han hasta fracasado los intentos para mantenerse en la escuela, y sin embargo después, porque hubo esa una sola persona que le sirvió de inspiración, esa persona dejó huellas indelebles en la historia de la humanidad. Y te voy a leer aquí varias personas. Uno de ellos es Newton, que es conocido, nosotros lo estudiamos, ¿verdad?, cuando vamos a la escuela, y él dice lo que yo recopilé de algunas lecturas que hice, que él era bien retraído, que su mamá se casó con otra persona que no era su papá, y lo dejó. Ella prefirió irse con este hombre y lo abandonó en casa de su abuelita. Y entonces, estando en casa de esa abuelita, aparece un tío que estudiaba en el Trinity College de Cambridge. Y ese tío es que convence a la familia, es que le pide que le den una oportunidad al muchacho, aún todo ese historial previo que ellos veían, del cual se quejaban y lo hostigaban, ¿verdad? Y intercedió por él, ese tío intercedió por él y se lo llevó para Cambridge. Y el muchacho verdaderamente ni tan siquiera hizo un buen examen para entrar a la universidad. Pero ¿sabe lo que pasó con él? Ese único que fue su tío, ese lo que hizo fue que lo llevó al lugar donde él iba a estar expuesto a unas cosas que lo iban a ayudar eventualmente a dejar huellas indelebles en nuestra sociedad. Y entonces Newton descubrió la ley de gravedad. Y sabes que nosotros estudiamos eso cuando vamos a la escuela, la ley de gravedad. Y fíjate, él era ¿qué te puedo decir? Considerado un inútil según la gente. Él era un inútil, pero solo un ser humano, fue suficiente para que él encontrara su destino y encontrara lo que Dios tenía deparado para él. Otro ejemplo que tengo aquí es Pasteur, que no era bueno en las matemáticas, pero él pudo descubrir lo que marcó para todo el tiempo, y nos afecta en estos días a nosotros también. Es lo que se llama la teoría del germen de la enfermedad, que es uno de los descubrimientos más importantes de la historia médica. Y entre las cosas que incluye, dice que los médicos se tienen que lavar las manos antes de intervenir con los pacientes. Y su fuente de inspiración, ese uno que lo inspiró y que lo llevó a que él buscara más profundo y encontrara sus capacidades, se llamó Jean-Baptiste Dumas, que fue un investigador y profesor de la época, y fue quien lo inspiró, porque él empezó a ver
lo que hacía este profesor y entonces empezó a hacer sus estudios y sus cosas para descubrir algo que marcó nuestra vida para siempre. Otra de las personas que nosotros le debemos mucho es a Thomas Alva Edison. Y Edison estuvo muy poquito en el colegio, siempre se ganaba el premio de ser el último, el que estaba en la cola del perro, siempre él era el último y no fue un científico, pero a él, él estaba con mucha aversión por las matemáticas y las teorías, etcétera, pero ¿sabes qué? Este hombre pudo descubrir, pudo ser un inventor y descubrir infinidad de cosas que te las voy a leer de mis notas de aquí. Te voy a leer esto de mis notas para que tú veas. Aquí dice que él hizo más de 2000 patentes. En mis notas encuentro eso. Él fue el que descubrió el fonógrafo, que es el precursor de lo que nosotros ahora pues usamos para oír música, ¿verdad? Él también descubrió la bombilla eléctrica y si lees solamente de ese único invento, si lees de ese invento, él tuvo tantos y tantos y tantos y tantos fracasos antes de descubrir la que hoy nos alumbra, pero no se dio por vencido. Lo importante es que él no se dejó llevar porque su padre se burlaba de él. Su papá se burlaba de él, pero tenía una sola persona, esa única, era su mamá, que en los primeros años ella lo estimulaba y no le decía palabras de maldición ni le decía palabras de derrota. Ella lo que hacía era estimularlo y aunque él no era el mejor del mundo en todas las cosas, tengo que decirte que dejó marcado la historia para bien de las próximas generaciones. Y hoy si tú cuando estás en oscuridad puedes prender un bombillo, una luminaria, como le llaman en tu país, tú le debes eso a Thomas Alva Edison, que la gente se burlaba de él y lo rechazaban. Sin embargo, esa única persona que fue una mamá que creía en él, fue la que lo ayudó, fue la que lo inspiró, fue la que lo ayudó a que no se diera por vencido y no le prestara oídos a todas esas palabras detrimentales que le decían todos los que los rodeaban. Otro de los que encontramos aquí es Einstein. Einstein era lento para aprender, tenía problemas del lenguaje y rehusaba memorizar sus lecciones. Pero vino un día un tío que se llamaba Jacob y entonces a través de ese tío Jacob, que fue quien lo impactó positivamente, entonces él empezó con ese tío y con el tío Khazar Koch una curiosidad por la ciencia y entonces él empezó a buscar y Einstein era un niño diferente. Los profesores se burlaban de él, los maestros decían que no tenía futuro. ¿Qué harán si tuvieran la oportunidad en algún momento de encontrarse con él? Si tuvieron, ¿verdad?, la oportunidad de encontrarse con él, ¿qué harían? ¿Qué harían? ¿Qué harán los que le dicen palabras detrimentales a alguien y nunca le dan una palabra de aliento cuando vean que esa persona apareció alguien que creyó en él y le ayudó para que lograra el plan que Dios estableció en su vida? Por eso se llamó el título de esto Tan solo una persona. Tan solo una persona hace falta para que inspire a otra a que encuentre su lugar en el cuerpo. Steve Jobs, que es uno reciente de nuestro tiempo, fue un jovencito que fue dado en adopción de niño. La mamá
puso una condición que tenían que ser padres que fueran graduados de universidad para que él tuviera una oportunidad, etcétera. Como él era un poco diferente, los papás eso no lo quisieron quedar con él, no quisieron adoptarlo, y entonces después vino otra familia que era una gente común y corriente que no tenía estudios, y ellos prometieron que iban a ayudarlo a que él saliera adelante. Y ese hombre con su hermano, ellos dos hicieron un impacto en la parte de la tecnología, porque ellos son los que desarrollaron la marca Apple, y todos nosotros conocemos del impacto que ha tenido en nuestra sociedad las microcomputadoras y todas esas cosas. Estamos hablando de estos tiempos. Ahora bien, yo quiero también señalarte otros ejemplos, ¿verdad? Para que tú puedas ver de empresarios. Te voy a decir que Disney también fue de una familia que se mudó a un Walt Disney, el de Walt Disney, que se ha creado ese imperio de parques y todas esas cosas y de caricatura. ¿Cómo comenzó Walt Disney? Los papás se mudaron a una finca en Missouri de un tío, y él empezó a hacerle dibujos a un médico retirado de los caballos del médico, y ahí él empezó a desarrollar ese interés por las caricaturas, y lo demás es historia. Fíjate que solamente una persona, el que le pidió que le hiciera los dibujos, lo ayudó a que él descubriera una habilidad que él tenía. En la Biblia, te voy a dar un solo ejemplo, pero en la Biblia, y hay muchos más, solamente yo te doy esto por falta de tiempo, pero en la Biblia está Timoteo. Timoteo tuvo la influencia de su mamá y de su abuela, Loida, que lo educaron en la palabra de Dios. Y después él se juntó con Pablo, y Pablo lo tomó bajo sus alas y lo llevó a los viajes misioneros y lo educó. Y fíjate, luego ese jovencito pudo ser el pastor de la iglesia en Éfeso. Ahora mi gran pregunta, yo te estoy dando todos estos ejemplos que fueron del pasado, que fueron reales, un bíblico, un ejemplo bíblico también, para que veas que no tan solo te estoy hablando de personas que han sido grandes en empresarios ni nada de eso. Vamos a hablar de personas que han estado en las cosas del Señor. Mira lo que sucede, solamente una persona puede influenciar positivamente. Y yo creo que nosotros deberíamos en nuestro corazón decidir: hoy yo quiero ser de influencia buena para alguien, hoy yo quiero ser de inspiración, hoy yo quiero decirle una palabra de aliento a alguien para que esa persona encuentre. Hoy yo quiero que si esa persona, todo el mundo se burla, lo rechazan, le hacen bullying, como es la palabra que usamos en estos tiempos, hoy yo quiero ser el que marque la diferencia para inspirar a que este ser humano encuentre los dones, los carismas, encuentre las habilidades que Dios depositó en él desde antes que naciera, para que pueda ser útil en esta tierra y pueda aportar lo que Dios le dio como asignación para que viniera a esta tierra. ¿A cuánta gente tú le hablas así para animarlos? ¿A cuánta gente tú le dices que pueden ser útiles en el cuerpo de Cristo? ¿A cuánta gente tú le ayudas a que descubran lo que son, descubran lo que tienen? Ese trabajo lo tenemos que hacer con nuestros hijos, con nuestros nietos, con la gente que nos rodee. Animarlos a que ellos puedan ver que tienen un futuro. Animarlos a que ellos puedan pensar que Dios les colocó en esta tierra con un propósito. Animarlos a que ellos puedan entender que no están pasando por aquí sin ninguna razón, que hay una razón de vivir, que hay un propósito, que hay algo que los puede hacer sentirse satisfechos con ellos mismos, que cada uno de nosotros somos individuales, somos diferentes, que no nos podemos comparar con nadie.
pero que tenemos una misión y tenemos algo bueno que aportar en esta tierra. Yo pienso, aún en mi nieto mayor, las veces que maestra, en vez de hablarle palabras de aliento y palabras de ánimo, dijeron y profirieron palabras destructivas sobre él. Y yo le oro al Señor de que esas personas que hacen esas cosas se den cuenta el daño que hacen. Pero le oro al Señor también que aparezca uno que cuando alguien le dice algo malo a alguien, ese uno venga con la misión de ayudar, de abrirle los ojos a ese individuo que se ha sentido apaleado por los demás y avergonzado, rechazado por la gente, que se ha sentido fracasado, entienda que Dios no hace fracasos, que Dios no hace cosas malas. La palabra dice que Él dijo que Él vio que lo que había hecho era bueno y en gran manera. Y nosotros tenemos que entender, claro está, tenemos que dar el paso de aceptar a Cristo como nuestro Salvador para poder entonces comenzar a tener comunión con el Padre y entender cuál es la responsabilidad nuestra como individuos dentro del cuerpo de Cristo. Pero yo te invito, yo te insto, yo te desafío a ti, a que tú seas ese uno, a que tú seas esa una persona que estimuló a otro para que alcanzara lo que tenía que alcanzar. Por falta de tiempo no te doy más ejemplos, que tengo tantos. He conocido personas que al cabo de los años, le dicen a alguien, tú fuiste la que me hablaste de Cristo y hoy día yo le sirvo. Al cabo de los tiempos le dicen, en un momento de dolor tú fuiste la que me inspiraste para que siguiera adelante y pudiera lidiar con mis problemas y echar para adelante y alcanzar lo que hoy día soy. Hay muchos que sus maestros también han sido de inspiración y les han conducido para que ellos alcancen el máximo potencial que hay en ellos. Te repito, Dios no hace cosas malas. El pecado separó al hombre de Dios. Nos tenemos que nuevamente juntar porque Dios hizo provisión para que por medio de Jesucristo nosotros nos reconectáramos con Él, y una vez nos reconectamos podemos encontrar nuestra misión en el cuerpo de Cristo y en esta tierra. Sé tú ese uno, sé tú ese que inspira, sé tú ese que estimula, sé tú ese que da esperanza a través de la palabra para que la persona alcance a lograr lo que Dios le asignó para hacer en esta tierra. Tan solo una persona hace falta y ese puede ser tú. Si ha tocado tu corazón lo que hemos estado hablando y tú todavía no conoces al Señor, yo te invito a que tú hagas esta oración conmigo. Señor amado, yo dejo mi vida pasada. Yo renuncio a todo el estilo de vida pasado, Señor, para ahora dedicarme en cuerpo y alma a ti. Te acepto a ti, Jesús. Me arrepiento de mis pecados y tomo la decisión de empezar una nueva vida en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si ha sido de impacto esto, te pido por favor que si no te has suscrito, que te suscribas al canal, que le des a la campanita y te pido que compartas también, porque esto lo hacemos, escucha bien, lo hacemos para edificar al oyente. Dios te bendiga y recuerda que Cristo te ama y tiene un plan para ti. Sé ese único que haga la diferencia en la vida de otra persona.